Bien, buenos días de nuevo. Continuamos con el encuentro y vamos ya a la recta final. La recta final tenemos la conferencia de cierre, de clausura del profesor Javier San Martín. Noé, si nos cuentas un poco, por si alguien no conoce quién es el profesor Javier San Martín, que quede claro. Noé. Bueno, pues presentar al profesor Javier San Martín, es necesario en este contexto, pero bueno, Javier San Martín es profesor catedrático emérito de la UNED. Su línea de trabajo, pues todos lo conocemos: antropología filosófica, fenomenología. Ortega, la Escuela de Madrid, podemos decir que renovó realmente los estudios orteguianos, poniéndolo en relación con la fenomenología, justo por cuestiones como las que acabamos de ver, ¿no? Para comprender cuál es el paradigma de Ortega, no solamente de Ortega, sino la filosofía de la Escuela de Madrid. Y en ese sentido, aparte de toda la obra que nos lega, todos sus trabajos sobre Ortega, antropología filosófica, pensamos que sigue siendo, digamos, un continuador vivo, presente, actual de toda esa tradición de pensamiento. Por citar solamente algunas de sus obras sobre Ortega, una obra clásica ya de 2012, La fenomenología de Ortega, y bueno, pues todos los trabajos que va publicando. Justamente ahora nos hablará de la teoría de la creencia, una teoría integral de la creencia a partir de Ortega, y justamente estamos esperando que la termine. Ya la tiene prácticamente terminada, un libro sobre creencia y realidad, que ahora pues seguramente nos contará un poco sobre ello. Además, también es presidente honorífico de la Cátedra Ortega. En realidad, la idea de la Cátedra Ortega fue una iniciativa suya y de José Lasaga, que también es presidente honorífico de la cátedra. Bueno, fue una iniciativa de hace décadas, podemos decir, hace un par de 2 décadas, y que por fin ahora estamos impulsando junto con él y otros compañeros. Así que bueno, muchas gracias, Javier, y te damos la palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Noé, por la presentación, y gracias, Tomás, por tus palabras iniciales y sobre todo por haber organizado aquí este acto, que ha sido posible pues por las autoridades del centro, Victoria, y bueno, por la asistencia de todos, la UNED también, muy agradecido, y yo creo que es una oportunidad magnífica haber venido a Lisboa. Yo he venido muchas veces a Lisboa porque estaba en la evaluación de un centro de Carlos Mourião, precisamente, y otros hemos hecho aquí ya bastantes congresos. Empezamos el primer congreso de fenomenología, si no me equivoco, que en ese no estuve yo, fue el primero, me parece que fue del año 2003 o 2002. Y después, con bastante regularidad, hemos hecho congresos pues hasta ahora. Yo he asistido pues casi al 60 o 80% de esos congresos. Pero ayer les decía que siempre conviene visitar Lisboa con algún conocido de Lisboa, porque a pesar de tanto, ayer aprendí bastante más cosas que otras veces sobre Lisboa, ¿no? Bueno, mi conferencia, como han dicho, yo he preparado un libro, ya lo tengo terminado, ¿no? Está a ver cómo se lo publicamos, porque son 650 páginas, y eso pues editorialmente cuesta mucho. Pero voy a hablar de las creencias en Ortega. Claro, el libro realmente era un diálogo con Ortega, pero más que con Ortega, con los intérpretes de Ortega, porque las teorías de Ortega son las creencias, son relativamente claras, con un problema muy serio que es importante clarificarlo, pero el problema es que ese problema serio pues, se ha perpetuado en los intérpretes y ha llevado a algunas situaciones que vamos a decir que son filosóficamente incómodas, ¿no? Yo creo que es una pena que con una teoría que es potente y muy interesante se hayan distorsionado algunas cosas por el propio Ortega. No es cuestión de los intérpretes, pero los intérpretes lo han asumido sin ningún rigor, y esa bola de nieve ha seguido, ¿no? Hasta que por fin, pues ahora se está intentando resolver. Yo voy a usar, mi conferencia va a tener 2 partes.
una parte destruens, la llamamos destructiva, porque es necesaria precisamente para poder entender ese inconveniente, y otra parte constructiva que irá amoldada a la primera. ¿Por qué estas dos partes? Porque la recepción de los autores siempre es una recepción compleja, porque un autor publica X, pero a lo mejor ha escrito X por 4. Y entonces, si no tienes el X por 4, pues no sabes interpretar, no puedes interpretar bien la X. Y eso nos ha pasado con Ortega, nos ha pasado con Husserl, nos ha pasado con Heidegger, con Kant, con la inmensa mayoría de autores. Y en el caso de Ortega, pues es especialmente relevante precisamente para las creencias, para la noción de creencia. La filosofía de Ortega, hay muchas clasificaciones de sus periodos, ¿no? Pero yo voy a utilizar para lo que voy a explicar dos periodos que no se suele hablar de estos dos periodos como periodos separados, aunque yo creo que son realmente periodos separados. La época juvenil de Ortega, que termina cuando publica Meditaciones del Quijote, o el año anterior, 1913, es una época que está adscrita a una filosofía que es el neocantismo, y ahí empieza, en esa época, en Meditaciones del Quijote, 1913, con los artículos sobre el concepto de sensación, que es una presentación de la fenomenología, empieza la parte de la razón vital, parte de la razón vital, que es un análisis de la estructura de la vida humana, globalmente. Esta época de la razón vital, muy influenciada ya por el paradigma fenomenológico, porque lo ha sacado de una medida de Husserl, dura hasta que, bueno, dura toda la vida de Ortega. O sea, Ortega nunca abandona la teoría de la razón vital, pero a mitades de los años 20, cuando Ortega entra en contacto con los grandes antropólogos culturales, por ejemplo con Frobenius, que le invita a Madrid, Ortega descubre lo que llama el sentido histórico, o sea, la capacidad de ver las diferencias históricas tanto de la vida humana a lo largo de la historia como de la diversidad humana en el espacio. Entonces, Frobenius viene aquí, da unas conferencias sobre el espíritu africano, etc. Y Ortega se da cuenta que la vida humana es terriblemente variable, histórica y variable. Entonces, Ortega descubre el sentido histórico, y ahí empieza la segunda etapa de lo que va a ser el desarrollo de Ortega, que es la época de la razón histórica. Y a partir de entonces, la filosofía de Ortega será filosofía de la razón vital e histórica. Este es un poquito el esquema, y es muy importante tenerlo en cuenta. La razón histórica es una razón que, por la misma palabra histórica, es variable, es mudable, varía mucho, ¿no? Claro, pasa una cosa, que la época de la razón histórica, que coincide además con lo que globalmente en la filosofía de Ortega, en la historia de la filosofía, de esa filosofía, llamamos la segunda navegación, que es cuando Ortega empieza a quiere publicar libros, ¿no? A partir de 1929-30, en esa época Ortega asume totalmente la terrible crisis en la que está Europa, y entonces él mismo se va a concebir como un filósofo de la crisis, ¿no? Y va a estudiar todas las crisis. La primera que estudia es la crisis del Renacimiento, para iluminar precisamente en torno a Galileo, que es del 33, para iluminar la crisis contemporánea, pues estudia la crisis más profunda que se dio en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Después, como ya la crisis se va a mezclar también con los totalitarismos, con la crisis del poder, con la pérdida de concordia
en la sociedad va a estudiar la crisis del Imperio Romano, de la República Romana. Se pierde la concordia y ni siquiera porque el Imperio Romano no existe jurídicamente. El Imperio Romano es una etiqueta puesta a un modo de gobierno, pero que sigue siendo república, no es imperio. Pero bueno, claro, realmente tenían un emperador, pero el emperador no era el imperator posterior, sino que era una cosa distinta, porque era un cargo militar, ¿no? Pero realmente la República Romana quiebra totalmente y claro, empieza la época de los cesares, ¿no? Entonces Ortega estudia eso como un modelo más para estudiar la crisis. Es decir, toda la época de la razón histórica de Ortega es un estudio de las crisis tradicionales para entender nuestra crisis, ¿no? Ahora bien, de esta segunda época, curiosamente, Ortega publicó muy poco. O sea, está en sus cursos, son enormemente interesantes, pero publicó muy poco. Y entonces, hasta que no se van publicando sus obras, pues había carencias considerables para poder entender con profundidad a Ortega. Y hay un texto que es de 1935, se publica en 1936, lo termina en otoño de 1935, y ese curso, el 35-36, que es el último curso que da Ortega clases en la universidad, lo explica en clase. Y es el texto Ideas y Creencias, que se está publicando en 1936 en Argentina. Y ese es el único texto que teníamos sobre las creencias en Ortega. Un texto muy sencillito, impresionante, pero es el que marca la pauta. Y no teníamos mucho más hasta que se van publicando las obras de Ortega. Entonces, fijaros, estamos hablando del 36, el 47, Marías, discípulo de Ortega, publica su introducción a la filosofía y en la introducción a la filosofía, en el capítulo 5, Marías interpreta ideas y creencias y expone una especie de paradigma sobre ideas y creencias que crea el paradigma y es repetido sistemáticamente por la mayor parte de los intérpretes. En 1947. En 1956, Rodríguez de Huesca saca una revista de homenaje en La Torre, se titula La Torre, en Puerto Rico, y en esa revista participan prácticamente todos los que están interpelados por Ortega, de España y de fuera de España. Hay unos 30 o 40 artículos enormemente interesantes. No hay ningún artículo sobre las creencias. O sea, quiere decir que las creencias todavía no era un tema de interés de la crítica orteguiana, en 1956. Pero claro, la parte de Marías ya está, el paradigma está establecido. ¿Y qué dice Marías sobre las creencias? Porque es muy importante. Pues Marías dice que las creencias, la creencia, defino que es una creencia, siempre ha sido lo mismo. Cuando uno cree algo, cree que eso es. O sea, la creencia es creencia en la realidad, de lo que sea. Si yo me imagino un centauro, no creo que el centauro sea, por eso es ficción. Pero si uno cree en Dios, para él Dios existe. Y creer que algo existe obliga a actuar en relación con esa creencia. O sea, si crees en eso, actúas de acuerdo a la creencia. Porque si no, no es. Si no es error. Y este es un concepto de creencia general de siempre, ¿no? Entonces Ortega, habiendo planteado en Ideas y Creencias ese concepto, Marías lo asume, pero introduce un matiz ahí muy curioso. Dice, creer es creer en la realidad, pero es creer a crédito. Te dan una realidad, pero en realidad no tienes esa realidad, sino que vives del crédito. Porque claro, creencia también viene de crédito. Claro, ese matiz es un matiz tan importante
que distorsiona prácticamente todo, ¿no? Creencias vivir a crédito. Es decir, yo creo en algo, pero no tengo ese algo en el que creo. Claro, ahí se ha metido una idea de creencia que es proveniente de la fe. ¿Por qué la fe? Es fiarme de alguien que me dice que algo es. Entonces creo que sí, pero no es mío, sino del otro. Este matiz que mete Marías distorsiona mucho. Y vamos a ver que en todos los intérpretes de las creencias siempre ha estado este matiz de Marías distorsionando un poco las creencias. Bueno, a todo esto se publicó el libro de la idea de principio de Leibniz de Ortega, donde Ortega dice que él había abandonado la fenomenología tan pronto como la conoció o la recibió, y eso también se consolidó como un paradigma absolutamente hermético. Es decir, esas palabras de Ortega se toman canónicamente como si fueran un código de derecho canónico, como lo dice Ortega, son así, y no se estudia más. Se da por hecho. Por tanto, jamás se estudia Ortega en relación con la fenomenología, nunca se buscó sus bajos fondos para estudiar, porque él mismo ya había dicho que había abandonado la fenomenología. Y claro, Marías, por supuesto, fue un acérrimo defensor de esta tesis de Ortega, porque publicó un libro ya en 1959 sobre la Escuela de Madrid, que luego tituló así la Escuela de Madrid, al principio no, donde dice que Ortega abandonó la fenomenología inmediatamente. Ya en 1915 ya había abandonado la fenomenología, y se basa en un artículo, el ensayo de estética manera en prólogo, del que lo único que hace es citar frases de Ortega. Aquí abandonó la fenomenología. Digo, pero dime por qué, porque no dice nada. Dice, todo son citas de Ortega, es decir, aquí abandonó la fenomenología. ¿Pero qué? Exactamente. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, eso funciona así. ¿Qué pasa en 1982? En 1982 se publican las clases de Husserl, de Ortega, que dio en 1915-1916. Y en 1915 y 16, Ortega da unas clases que se titulan Sistema de la Psicología, que son unas clases impresionantes, desconocidas totalmente. Las publica Palmiro Garagorri, y en la introducción dice Palmiro Garagorri que de acuerdo a esas lecciones habría que revisar la relación de Ortega con Husserl. Estas lecciones son magníficas, él las publicó en un libro que se titula Investigaciones Psicológicas, pero el título es Sistema de Psicología. Esas lecciones, Ortega advierte una cosa importante. Las lecciones no son de psicología, sino son de los fundamentos de la psicología, los fundamentos de una ciencia, que es justamente un poco también imitando lo que Husserl había hecho en investigaciones lógicas, ¿no? Los fundamentos de la lógica. Los prerequisitos de la lógica, el primero, claro, que hace Husserl es asegurar el terreno de la lógica frente a la psicología. Entonces Ortega nos dice, lo que voy a hacer toca los cimientos totales de la cultura, de la moral, del arte, absolutamente todo. Es decir, va a estudiar algunos de los conceptos fundamentales que operan en la ciencia. La ciencia, en la moral, en el arte. Y entre esos conceptos está la creencia. Justamente entre esos conceptos está la creencia. Y entonces Ortega define qué es la creencia. La define más en plan de Brentano que de Husserl, pero es igual, este matiz no importa. Ahí dice, ¿qué es la creencia? La creencia es el órgano de la realidad. O sea, para tener la aprehensión de la realidad, lo que tenemos es cuando tenemos algo como real, es que creemos que es real. Es un matiz muy curioso, pero a mucha gente, como estamos acostumbrados
a tener las creencias desde el concepto de fe, yo leo muchas veces en el catecismo, yo estudié un catecismo muy antiguo que teníamos, el Astete, que decíamos, ¿qué es fe? Creer en lo que no vimos, pues lo que no vemos. Pero claro, si dices fe es creer en lo que no vemos, quiere decir que hay una creencia en lo que vemos. Por relación de la frase. Creer es fe es creer en lo que no vimos. Claro que es toda la historia sagrada. Pero si dices eso, estás concediendo que hay una fe o una creencia en lo que vemos, o en lo que hemos visto. Y entonces, esta cuestión es muy bonita, porque claro, ¿cómo podemos decir, Husserl ha escrito mucho sobre esto, cómo podemos decir que la realidad se nos da en una creencia? Pues por una razón muy sencilla, que para que lo real sea real, tenemos que tener seguridad de que va a seguir siendo así. Tenemos que tener confianza en que lo real va a seguir así y que no va a cambiar. Esto es tanto así que un filósofo irlandés, Alexander Bain, dice, no, es que la creencia en este sentido es el instinto fundamental del animal. El animal, para vivir, está seguro de que el mundo es como es y que va a seguir. Si hubiera algún cambio en eso, ya veremos que justamente este puntito es el decisivo en el error de Ortega. Este punto. Entonces, en 1982 se publica el sistema de las creencias, donde Ortega defiende esta teoría de la creencia como órgano de la realidad y además dice, como el ojo nos da el color, la creencia nos da el ser. O sea, la creencia es el órgano de la realidad. Además, esta frase no es de Ortega, esta frase es exactamente de William James, el filósofo que dicen pragmatista, pero que cuando dice esa frase, en realidad está en una filosofía kantiana, fenomenológico trascendental. Que luego hubo muchos debates ahí, se lo afearon a él, a William James, digo, no, yo soy pragmatista, no quiero saber nada del trascendentalismo kantiano y nada, pero los principios de psicología, la mitad son puro trascendentalismo kantiano y en relación con Husserl, ¿no? Bueno, pues esa frase en concreto es de William James. La creencia es el órgano de la realidad. ¿Qué pasa con ese texto del sistema de psicología y los intérpretes? Pues esto es la parte que tiene que ser de Struens, claro. Pues sobre las creencias habían escrito Marías, con esa concepción de la creencia como vivir a crédito. Después escribe Rodríguez de Huesca, que hace la tesis sobre perspectiva y verdad, pero que la tesis, los dos capítulos más importantes de la tesis, que son el 4 y el 5, están dedicados a las creencias. Prácticamente es un libro sobre las creencias. Por cierto, un libro, que os he dicho a Pepe la Saga varias veces, que prácticamente no ha leído nadie. El propio Pepe, del capítulo 4 y 5, no dice nada. O sea, se lo salta a la torera. Y hay una tesis doctoral sobre Rodríguez Huesca, y esos dos capítulos se los salta a la torera. Y son los capítulos fundamentales. O sea, si prescindes esos capítulos, no has leído el libro. Porque toda la mecánica de la creencia está en el 4 y en el 5. Eso es un libro de mucha fama, pero si se mira las influencias, no sé. Y el tercero que escribe es Ciriaco Morón Arroyo. Escribe un libro sobre Ortega, el sistema de Ortega y Gasset, donde habla muchísimo de las creencias. Bueno, pues estos tres libros, los tres autores han conocido sistema de la psicología. Y ninguno de los tres autores se lo han tomado en serio. Marías nada, porque Marías ya había dicho que Husserl no merecía la pena leer nada, más que investigaciones lógicas. Yo se lo he oído personalmente. Rodríguez Huesca escribe un apéndice en la edición, para la edición de Alianza Editorial, en la que habla, no, sistema de psicología, pero no cambia nada a la historia. Cambia mucho. Y Ciriaco Morón Arroyo, es un filósofo
que ha sido catedrático, profesor de filosofía en Estados Unidos, de literatura española, ahora vive aquí en España, jubilado ya. Hizo una edición digital de su sistema de Ortega y Gasset, en la que dedica también unas consideraciones al sistema de psicología y dice, no tengo que cambiar absolutamente nada. Y claro, el sistema de psicología cambia totalmente la percepción de la relación de Husserl con la de Ortega con la fenomenología, totalmente, ¿no? Bueno, pues realmente la inmensa mayoría de intérpretes no se toman en serio el sistema de la psicología y dicen como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y claro, ¿en qué está realmente la diferencia? Pues que en la época del sistema de psicología, fijaros, por eso he empezado yo hablando de la época de la razón vital y de la época de la razón histórica, porque la creencia en el sistema de la psicología es la época de la razón vital. La creencia es una categoría de la razón vital. Y eso lo sabemos por sistema de la psicología. O sea, antes de que Ortega descubra la teoría de la razón histórica, ya tiene la teoría de la creencia como una categoría de la razón vital. Y este es el punto clave que no se han tomado en serio nadie, ningún intérprete. Porque todos los intérpretes han seguido a Manlius, Rodríguez Huescar, Morón Arroyo, etc. Todos. Porque al no tener el texto del sistema de la psicología, no atribuíamos la categoría de creencia a la razón vital. ¿Y qué importancia tiene esto? Fijaros que he dicho, no ha sido una referencia gratuita a los animales. Porque la creencia en la realidad, la estancia en la realidad, es el primer requisito de la razón vital, el primer requisito de la vida humana. Sin esta presencia en la realidad, no hay vida humana. Y por eso es tan importante que sea una categoría de la razón vital. O sea, todo ser vivo, sobre todo si es consciente, reflexivo, como es el ser humano, tiene que estar en la realidad, y eso es la creencia. La estancia en la realidad propio de un ser como el ser humano vital. Y claro, como no tuvieron esto presente, pues se ha distorsionado totalmente la noción de creencia de Ortega. ¿Por qué? A partir de 1930, cuando Ortega asume lo que es realmente el mundo, la frase de Ortega que dice, en nuestro mundo hay asesinatos, hay guerras, hay violaciones, hay de todo. Esto es un desastre completo. Entonces, la crisis es tan brutal que él lo que va a hacer ya con la noción de razón histórica es pensar todas las categorías para pensar la crisis. Y ahí es donde vuelven a salir las creencias. Pero ya las creencias de la razón histórica. Y las creencias de la razón histórica son ya creencias variables. Hay creencias, fijaros, las creencias de la razón vital, si yo creo en la realidad, por ejemplo, la realidad de esta sala, esta creencia no sé si es variable. Ya veremos ejemplos, ¿no? En cambio, claro, si pienso que la Tierra es la diosa de Demeter, pues esa creencia es variable, porque va a desaparecer. Pero la creencia en el mundo y en la superficie, en la firmeza de la Tierra, no es una creencia variable. Entonces, las creencias de la razón vital, tiene que haber una serie de creencias invariables. Las creencias de la razón histórica, la mayor parte van a ser variables, pero montadas sobre las otras. Montadas sobre las creencias de la razón vital. Y estos matices
que solamente los podemos saber desde la publicación de Sistema de Psicología, claro, han distorsionado totalmente el pensamiento de Ortega. Pero favorecidas porque también Ortega, vamos a decir, que cuando estudia las categorías, las creencias de la razón histórica, se olvida de que está montado sobre la razón vital, donde no puede haber la variación que hay en la razón histórica. Y todo esto más o menos aparece en el libro Ideas, en el texto de Ideas y Creencias. Os recomiendo que lo leáis. Es un texto breve, pero es de los textos más incisivos de Ortega, que además es precioso, muy bien escrito, y en el que vamos a ver también exactamente dónde está el problema. Yo ahora empezaría lo que es el comentario a este libro, que sería lo que yo llamaría la parte congruence, construence, ¿no? La parte en la que vamos a ver exactamente cómo definió Ortega la creencia y dónde se encuentra el error de Ortega, que ha pasado tan lamentablemente desapercibido a los comentaristas, que, pues claro, a algunos les da un poquito risa. ¿Cómo se puede mantener eso y que ningún filósofo proteste aisladamente? Y ciertamente no he oído protestar más que a uno, y además de modo muy reciente, ¿no? Bueno, Ideas y Creencias tiene 2 capítulos. A mí me gusta mucho el primero. El segundo lo considero mucho más farragoso y más problemático, porque además el problema va a estar en el segundo. El primero es un capítulo que coincide totalmente con las tesis del sistema de la psicología. O sea, las creencias, no lo dice así Ortega, porque no utiliza ya la terminología razón vital y razón histórica, dice, las creencias es, a diferencia de las ideas son ocurrencias que se nos ocurren para resolver un problema. Pero para cuando yo pienso en algo, ya estoy viviendo en las creencias. El mejor ejemplo que pone Ortega, y es el primer ejemplo, tengo 10 ejemplos de creencias en Ideas y Creencias, la calle. Cuando yo voy a abrir la puerta, ya sé que está la calle ahí, pues eso es una creencia. Una creencia absolutamente inconmovible. Pero claro, si fuera una creencia con interrogantes, pues imaginaros el problema. ¿Cómo me atrevo a abrir la puerta? Si abro la puerta es porque estoy seguro de que la calle sigue. Eso es la continuidad del espacio. La continuidad del espacio ordinario es una creencia absolutamente básica. Y esa es la primera creencia una de las creencias fundamentales de lo que llamo la razón vital y que coincide plenamente con toda la psicología, con todo el sistema de la psicología. O sea, con la primera época de Ortega, del sistema de psicología, que además es estrictamente la doctrina husserliana. He dicho la de James, pero la de James es también la husserliana. Husserl lo toma de James. Es la doctrina husserliana de que la percepción ordinaria del mundo, es decir, yo veo la calle, veo esta mesa, veo una silla, voy a sentarme, eso es la creencia ordinaria. Y la creencia ordinaria es la característica de la percepción ordinaria de nuestras cosas. Y eso es el requisito, el acto fundante en la vida, el hábito, vamos a decir hábito, no acto, hábito, la estancia fundamental en el mundo, mediante nuestros sentidos y nuestro cuerpo, que nos da la realidad. Esto en sustancia es el primer capítulo de Ideas y Creencias, que tiene 3 apartados, porque, claro, normalmente es así, pero puede haber la duda sobre algo. Entonces, me surge la duda, ¿eso será así o no? Y ahí hay
una ruptura de una parte de la creencia, de una parte, que lo resuelvo, pues cuando hay duda, surge, ¿será esto, será lo otro? ¿Será o no será? ¿No? Hay una lucha entre dos creencias, eso significa duda, dualidad, dos creencias que compiten hasta que lo resuelven. Y si quiero ir un poquito más allá, pues a lo mejor puede surgir un problema un poco más serio y entonces pienso una idea para resolver ese problema. Y lo explico pues, con un montaje, ¿no? Entonces Ortega ahí explica qué es la creencia que coincide con el sistema de psicología, qué es la duda, que es una quiebra que ocurre en una parte de las creencias, y la idea, que es una construcción que hacemos a partir de la creencia, pero que no la sustituye. Entonces ahí pone esa serie, ¿no? Creencia, duda, idea. Esta serie es importante. Creencia, duda e idea. Entonces, pasa al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo, si este primer capítulo responde muy bien a la razón vital, el segundo va a ser sobre la razón histórica. Porque empieza con la pane o la avería del automóvil como ejemplo de la avería social. Estamos en una situación de crisis. Y la situación de crisis pues es como una avería que hay que arreglar. No es, claro, en el automóvil, explica Ortega muy bien, arreglas una pieza y se ha resuelto el problema. En la sociedad, pues tendrás que arreglar tantas piezas que ni sabe Dios cuántas piezas hay que arreglar. Y dice, yo estoy debajo del motor súcubo, debajo del motor intentando atornillar los tornillos de la sociedad, ¿no? Ese es el modelo. Entonces va a seguir con las creencias, porque lo que ocurre en las averías, en las crisis, es que han cambiado las creencias. Han cambiado las creencias. Y entonces va a poner ejemplos y va a poner uno de ellos. Claro, el cambio de creencias, ¿en qué ha consistido? Pues fundamentalmente lo que ha estudiado él, el cambio de creencias del Renacimiento, de la edad moderna, contemporánea, media, a la edad moderna, a través de la creencia en Dios que dominaba toda la vida, a el aumento de la creencia en la razón, que la razón va a resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Ese cambio de creencia, de la creencia en Dios a la creencia en la razón, supone toda la crisis renacentista como un cambio de creencias. Entonces va a ir poniendo ejemplos de creencias, de la fe en la razón, etcétera, pero va a tomar el ejemplo de la Tierra, donde va a explicar muy bien esta dinámica y donde vamos a ver con toda claridad también el error que comete Ortega en ese momento. Dice Ortega como ejemplo, ¿no? La Tierra en la que estamos, pues ha sido, tradicionalmente, era una diosa, la diosa Deméter. Con el tiempo, la diosa Deméter desaparece como creencia de la Tierra y se constituye la Tierra como astro, primero un astro alrededor del cual circulan los otros planetas o los otros astros. Al final ya destronada es un astro planeta que gira vagabundo, que eso significa planeta, alrededor del Sol. Entonces ahí tenemos dos creencias. Y entonces Ortega dice, la creencia en realidad es una interpretación que hacemos sobre la realidad. Claro, ahí empieza el problema. Vamos a ver, dice, vamos a quitar para saber qué es la Tierra. Al margen de las creencias, ¿qué tengo que hacer? Desmontar todas las creencias que puedo saber en relación con la Tierra. ¿Y con qué me quedo? Y aquí es donde va a venir el problema. Dice, me quedo con la Tierra desnuda.
Pero, ¿qué es la tierra desnuda? Y dice Ortega, es un enigma. Entonces ahí, justo en el momento en que explica eso, en el texto, te das cuenta que Ortega desliza una especie de... no es contradicción, porque no hay ninguna contradicción, pero inconsecuencia. Hay una inconsecuencia grave, que es la que pervierte esta parte de la teoría orteguiana. Porque dice, la Tierra es un enigma que nos ha servido, por ejemplo, para huir de un enemigo. Claro, si me persiguen y yo me escapo pisando la Tierra, corriendo, no es porque la Tierra sea un enigma, más bien lo contrario, me ha salvado. Entonces, si es enigma, no me salva. Enigma y salvación al mismo tiempo son incompatibles. Y entonces dice, ¿qué es la Tierra? Y aquí está la cuestión. Es el repertorio de facilidades y dificultades en las que hacemos la vida. Y justamente eso es la Tierra como realidad. La Tierra como realidad es el repertorio de facilidades y dificultades entre las cuales está el huir. Eso es una facilidad. Y eso no es ningún enigma. Esta incongruencia es la que le va a llevar a Ortega a ver que la creencia está por encima de la realidad. Por tanto, ya abandonamos lo de la razón vital. Y aquí, claro, como ha cogido además el ejemplo de la Tierra, fijaros que ha cogido un ejemplo que no puede variar, porque si la Tierra no se convierte o se convierte en enigma, se me rompe la realidad, ya no puedo vivir. Entonces, el hecho de haber tomado este ejemplo es el que nos demuestra que en su teoría de las creencias históricas hay una incoherencia con lo que había dicho antes de las creencias de la razón vital. Porque, y es otro ejemplo que nos va a poner, un ejemplo dramático de Ortega, la impenetrabilidad de los muros. Dice Ortega en Ideas y Creencias, en el segundo capítulo, si yo voy por la calle, a nadie se me ocurra, nunca se me ocurrirá intentar atravesar una pared. Claro. Y entonces te dice, a la vez, simultáneamente, las creencias todas son herencia. Es decir, nos han dicho que es así. Claro, si pones la impenetrabilidad de los muros como ejemplo de que nos han dicho que es así, pues ya estás a juego de la calle. Es incompatible. Entonces, y ese es otro ejemplo, la impenetrabilidad de los muros, que es incompatible con la definición que hace Ortega de toda creencia como creencia social. Y para Ortega, toda creencia en esta época, toda creencia es social. Claro, ¿a qué se aplica eso? A las creencias históricas. Toda creencia histórica es social. Yo pongo un ejemplo muy bueno de creencia histórica, por ejemplo, el día de nuestro nacimiento. Es una creencia histórica, pero claro, que nos la han dicho y que puede variar, porque yo puedo encontrar que la partida de nacimiento estaba equivocada. No hay ninguna dificultad de que varíe. Pero claro, no puedo hacer lo mismo respecto a la calle y respecto a la tierra o respecto a la impenetrabilidad de los muros. Entonces, Ortega aplica categorías que son de la razón, de la creencia histórica, que son la mayor parte de nuestras creencias, todas aquellas que no están en relación con nuestra percepción del mundo, son creencias históricas, la inmensa mayoría, pero se sustentan en las creencias de la razón vital, que son invariables, porque si variaran, eso sería la locura. Si la Tierra se nos hace enigma, es la locura, porque significa que se ha roto el espacio. Y exactamente eso
es una forma de esquizofrenia. La ruptura del espacio y del tiempo, que es la ruptura del mundo, porque el mundo es el espacio y el tiempo. Y el mundo es espacio, tiempo, movimiento. Eso es el mundo. Se pueden romper, pero eso es la locura. Y claro, la teoría de Ortega de que toda creencia es social, pues es la teoría de las creencias históricas, las de la razón histórica, no las de la razón vital. Y este detalle que se ha dado pues por no conocer el sistema de psicología, no tomárselo en serio, no haber visto que cuando Ortega explica la teoría de la creencia del sistema de psicología es teoría de la creencia de la razón vital y no histórica, es absolutamente fundamental para elaborar una teoría correcta de la creencia que está en Ortega, pero eliminando estas incoherencias de que la Tierra no es enigma, porque en la Tierra estamos. Los enigmas surgen a partir de la estancia que tenemos en el mundo. Y a partir de eso podré cuestionar incluso el mundo, pero serán terrenos ya totalmente distintos, que pueden ser teológicos, filosóficos, lo que sea, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería decir para no extenderme mucho más y ahora ya expuesto a vuestra discusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Abrimos un turno de preguntas, comentarios. Hay muchísimos temas sobre la mesa. Así que quien se anime, adelante. Este repertorio de facilidades y adversidades no acaba siendo mi yo y mi circunstancia. Claro, la circunstancia. La circunstancia. Sí, sí, la circunstancia. Es que desde mi ignorancia estaba... Sí. Claro. La circunstancia es el entorno que tienes, es el que te permite vivir. Y Ortega dice, claro, la Tierra ante todo pues son las distancias. Claro, por ejemplo, pues mi amada que está, necesito tanto tiempo para verla. Pues, claro, pues eso es la Tierra. Pero claro, eso no se puede convertir en enigma. Si se convierte en enigma, pues lo primero que hace es interrumpir la acción, interrumpir la vida. Sí. Hay un ejemplo que está en Alejandro Dumas, que creo que es con Portos, que de repente, yo lo sé por una película de Godard, no me lo sé por el libro de Dumas, se cuenta en una película de Godard, y es que Portos, ¿no? Es como el más rudo, ¿no? O sea, hay un momento en que pone una bomba o algo así y va a salir a escapar y de repente duda. Claro. O sea, de repente no sabe cómo poner un pie detrás de otro y muere. Sí. O, por ejemplo, el análisis de Cortázar en Historias de Cronopios y de Fama es instrucciones para subir una escalera. Como te pongas a ver cómo subir una escalera, no la subes. O sea, usted sube el pie así. O sea, hay cosas que no, o sea, que es imposible, ¿no? Decís eso. Es bueno. Sí, nadie. Yo tengo una pregunta por Sí. quiero desarrollar un Ahí poco no más. hay... Bien. Sí, José María. José María, entonces. Sí. Javier, muchas gracias por tu charla de las creencias, tema muy fascinante. Tengo una pregunta sobre cómo relacionas las creencias, vamos a decir así, de la razón vital en relación con los conceptos de certeza y verdad. Sí, La muy bien. creencia de la razón vital, tal como lo has explicado, a mí me parece que nos dan certeza, pero ¿cómo estructuramos el concepto de verdad? Sí, esto Husserl lo resuelve muy bien Bueno, Ortega primero, el sistema de psicología, atribuye la verdad al juicio de creencia. O sea, si yo expreso un juicio de creencia, ese juicio de creencia está implicado que es verdadero. Si yo digo la calle, para abrir la puerta, la abro porque la calle existe, esa proposición es verdadera. Así lo define Ortega. Husserl lo hace de un modo un poquito distinto. Porque Husserl lo que defiende es que en el acto perceptivo en el que se asienta la creencia, se radican
se radican, y digo la palabra radican porque es la clave, se radican la razón, la legitimidad por la que podamos movernos teóricamente, la legitimidad, o sea, la razón originaria, la verdad originaria y la evidencia originaria. Es decir, en la percepción se enraizan esos tres elementos, pero con la palabrita ur, que es original. ¿Qué significa eso? Que no están expresados. O sea, en la percepción están enraizados la razón, la verdad y la evidencia, pero para expresarlos tengo que reflexionar sobre ellos y llevarlos a juicio, a expresarlos, y entonces tendremos la razón, la verdad y la evidencia, pero sin ur, porque ya no son originarios, sino expresados. Entonces la verdad es una propiedad que arranca de las creencias y que se expresa en los juicios veritativos. Y como por detrás la creencia es evidente por sí misma, en alemán dicen Selbstverständnis, autocomprensibles, se da también evidencia. Esa es la... Ortega no desarrolla todo esto, pero Husserl lo hace en las ideas, en la sección tercera de ideas. Estas nociones de razón originaria, verdad originaria y evidencia originaria. Ese es. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Alguien que esté en casa también? Creo que hay otra mano levantada. ¿O es una María? Bueno, entonces una pregunta también, justamente en la línea de José María. Te iba a preguntar, pues, si quería comentarlo un poco más, desarrollarlo. ¿Qué importancia tiene este tema para comprender, digamos, la filosofía de Ortega? Porque al final hablamos de razón histórica, razón vital. Pero claro, más allá del adjetivo, hay que ver qué se entiende por razón, por racionalidad. Y en qué sentido, ¿no?, esta teoría es clave para comprender ese punto. Sí, con la palabra razón siempre tenemos muchos problemas porque cada uno la usa en un sentido distinto, ¿no? Y yo creo que Ortega la expone muy bien en el tema de nuestro tiempo cuando dice los imperativos tienen que ajustarse a la realidad. Si no se ajustan a la realidad, los imperativos pues no tienen nada que hacer. Sobre todo, si hablamos de la razón vital, es tan absolutamente necesario que los imperativos se ajusten a la razón vital que sin ese ajuste la vida desaparece. O sea, hay un principio de adecuación que es absolutamente imprescindible. Entonces, lo fundamental de esta visión de Ortega de la razón, de no confundir, mezclar todo razón vital y razón histórica, consiste en que el concepto de razón en la razón vital está absolutamente claro porque es la supervivencia de la especie, mientras que la razón histórica, como en la razón histórica ya entran en juego otros intereses, porque las creencias históricas siempre son creencias que nos vienen dadas. Y a mí me dicen lo que es el mundo religioso, me dicen lo que es el mundo de la economía, lo que es el mundo de cualquier otro elemento del deporte. Entonces yo tomo como real lo que me dicen, pero ahí hay mezcla de intereses tanto de los otros como míos. Y entonces la realidad ya no es la realidad pura de la supervivencia, sino de las luchas por el poder, de las luchas por las identidades, es decir, ya de los elementos en los que se mueve la vida humana, pues que son los elementos políticos, religiosos, históricos, artísticos, etc. Pero claro, todo esto siempre tiene como trasfondo la seguridad de la realidad en la vida. Que a lo mejor, como me dijeron una vez, eso no era importante. Digo, ¿por qué es importante? Porque si lo pierdes, te has perdido. Sobre todo
en una historia, en una teoría de antropología filosófica, pues es absolutamente decisivo. No puedes ignorarlo. Y justamente los problemas de Ortega vino que se olvidó de lo que maravillosamente bien había hecho el sistema de la psicología y olvidó la categoría. Por ejemplo, decir que toda creencia es social es un disparate completo, porque la tabla de multiplicar nos la enseña, pero no podemos decir que la tabla de multiplicar, creemos en la tabla de multiplicar porque nos lo han enseñado. Porque me basta con hacer una verificación de 2 números sencillos y por mí mismo verificaré la tabla de multiplicar. Entonces, el hecho de que se lo hayamos enseñado a los niños y que los niños sean capaces de repetir la tabla de multiplicar es absolutamente irrelevante. Porque además, si decimos que todas las creencias son sociales, estamos diciendo una cosa muy grave filosóficamente, porque decimos el individuo es incapaz de pensar racionalmente. Pero eso es una frase contradictoria con que otro haya pensado racionalmente y me lo haya dicho. Claro, porque alguien inventó la tabla de multiplicar. Entonces, yo no, pero sí el otro. No es coherente. Lo razonable es que seamos todos los humanos, seamos racionales. Y aunque enseñemos cosas racionales a los niños llegan un momento que para eso tenemos esa expresión tan bonita, ha llegado al uso de razón. Justamente por eso, porque es capaz de dirimir las cuestiones de legitimidad, que eso es la razón. Cuestión de legitimidad. Por eso tiene mucha importancia el eliminar estos matices de la filosofía de Ortega para poder utilizarla con pleno rendimiento y seguridad. Pero claro, ¿cómo vas a utilizar con seguridad que la impenetrabilidad de los muros no vas porque te lo han dicho? Eso es un disparate tan grande que le hace perder seriedad. Y lo curioso, lo llamativo, es que absolutamente en ningún momento se haya planteado este tema en la cuestión de las creencias de Ortega. Eso es lo curioso. Yo te iba a comentar, aunque sea muy brevemente, que una palabra que has utilizado, y vamos, que me gusta mucho y que es la clave, y Ortega insiste en ello, es el tema de lo enigmático, el enigma, ¿no? Es decir, cuando se convierte en enigma, claro, pero el enigma es porque yo no lo puedo comprender plenamente, y por eso sigue siendo enigmático, pero no quiere decir que yo no pueda comprender algo del enigma y que el enigma, por decirlo así, o que lo enigmático me pueda mantener. ¿Por qué no? Bueno, no. Es que cuando Ortega dice la Tierra se convierte en enigma, esa frase así dicha, yo creo que es un error. Yo recuerdo que hablo mucho con Pepe Lasara sobre este punto y le digo, Pepe, es que eso ya es una frase del cambio a la filosofía. Y digo, claro, pero entonces cambia. Porque en la filosofía yo no cuestiono el mundo directamente. Puedo cuestionar el sentido del mundo. Y el sentido del mundo sí se puede convertir en enigma. Es decir, si yo me pregunto, ¿qué hacemos aquí? Un ser humano que es un animal, que sabes que vas a morir, es el problema de Unamuno y de Pascal, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos morir si tenemos aspiración a sobrevivir? Y eso es enigma. Pero claro, eso no es el enigma de la Tierra que se convierte en enigma inmediatamente. Es un planteamiento filosófico, que si Ortega hubiera distinguido el lugar del enigma, habría aclarado. Pero claro, como ahí pone para explicar la creencia, ese es el gran error. Ese es el gran error. Porque además el enigma se mezcla con el misterio. Claro, eso es. El límite, los límites, etcétera, ¿no? La vida. Pero el planteamiento de filosofía. Pero puede engañarnos. Exactamente. El lugar en el que pones creo que es el problema de Ortega en ese texto, que es un texto maravilloso y que siempre se descubren cosas. Yo esta vez cuando leía última vez descubrí esa frase de Ortega que estaba debajo del motor del coche intentando atornillar los rodamientos, dice. Ajustar los rodamientos, dice Ortega. Estoy súcubo debajo del motor intentando arreglar los rodamientos. Súcubo, dice súcubo. Imaginar con la palabra súcubo. ¿No? ¿Qué significa históricamente? ¿No? Yo creo que hay grandes ocurrencias Ortega. Yo creo que no hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere? Si no ya... ¿Queréis comer? Sí, intentaré. ¿Es una creencia? No es una creencia. ¿Vos sois una creencia?
Bien, pues muchísimas gracias, Javier. Un último aplauso para Javier. Y luego ya concluyendo el acto, simplemente por mi parte, pues agradecimiento a Victoria por acogernos aquí en Lisboa, en este centro, y decirle que ha sido la primera vez, pero que no va a ser la última, que seguro que vamos a volver. Agradecer a los que habéis estado aquí en la sala, ponentes, no ponentes, y agradecer también a los que habéis estado conectados online. Es una primera actividad, una de las primeras actividades de la Cátedra Ortega. Es el comienzo de la Cátedra Ortega, que apenas tiene unos meses. Estáis todos invitados a participar en las actividades de la Cátedra Ortega, al integrar también en sí mismo la Cátedra Ortega. Las cosas que hagáis. Tenemos la palabra a Noé para que nos cuente lo próximo que vamos a tener. Seminario, un curso de verano, que es muy brevemente. Sí, bueno, lo próximo es ya la semana que viene, en realidad. El día 16, jueves, tenemos a las 5 de la tarde, hora de España, la sesión del seminario que tenemos mensualmente, seminario de investigación de estudios orteguianos, que consiste básicamente en elegir un texto de unas 20 páginas sobre algún tema que pueda ser de actualidad. Hemos trabajado misión de la universidad, por qué se vuelve a la filosofía, y ahora el siguiente será sobre las carreras, que es un tema también muy importante, las carreras, la vocación, y será el próximo, como digo, día 16 de mayo por la tarde. Quien quiera participar, pues está todo el mundo invitado y bienvenido. Será presencialmente en la Fundación Sicómoro en Madrid y también de forma virtual. Y luego otra próxima actividad será un curso de verano que celebramos el año pasado en Mallorca y este año lo volveremos a celebrar también allí. Si no me equivoco, el día 8 y 9 de julio. De julio, y será también, pues, como comentamos, temas sobre Ortega y las nuevas tecnologías, los humanismos, Ortega y el humanismo, a partir de la reflexión sobre la tecnología. Y también, bueno, y la última cosa, aprovechando también que hay alguna doctorandos, también tenemos pensado poner en marcha un seminario de doctorandos, justamente para crear ese espacio de diálogo entre investigaciones que se estén haciendo ahora sobre Ortega, la Escuela de Madrid también, centrando sobre todo en Ortega. Así que eso, un poco. Así que invitados quedáis, esto está en marcha y eso, os invitamos a que os suméis a la cátedra, a este pensamiento que pensamos que es un pensamiento vivo, es un pensar en español, puede ser productivo, rico, enriquecedor y nos puedes hacer, yo creo que más auténticos, más fuertes también, ¿no? Llegar un poquito a ser más plenos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.